Bueno, pues en primer lugar, agradecer a los asistentes ya a estas horas. Quiero dar la enhorabuena a la Junta Saliente por organizar un congreso de tanta calidad como el que hemos estado viendo estos 3 días, así como a OPC porque ha pasado con sobresaliente la prueba. Después de tanta exposición importante sobre enfermedades, tratamientos, técnicas radiológicas, etcétera, esta última mesa que va a cerrar el congreso la vamos a centrar en el paciente. Paciente, nuestra razón de ser, como siempre decimos, y para ello contamos con 3 importantes ponentes, el doctor Lerma y 2 representantes importantísimas del grupo de enfermeras de la Sociedad Valenciana de Reumatología, como son doña Amelia Carbonell y doña Isabel Balaguer. Vamos a por la primera de las comunicaciones. Todos los enfermos vienen a nosotros por dolor e inflamación fundamentalmente, pero cuando les haces la historia ves la importancia que tiene el que no tengan calidad de vida, que no tengan calidad de sueño, que estén fatigosos, es decir, los pros cada vez más utilizados. Esta primera charla la va a dar el doctor Lerma Garrido, reumatólogo del Hospital General Universitario de Valencia, y nos va a dar su experiencia en estos pros tras una revisión y un trabajo realizado con enfermos con espondiloartritis. Después de 10 segundos de publicidad, doctor Lerma pasará a la palestra. Bueno, en principio agradecer lógicamente a la Junta de la Sociedad Valenciana de Reumatología el haber contado conmigo para esta ponencia, esta charla. También quiero agradecer sinceramente a los doctores Antonio Pérez Torres del Hospital de Llíria y al doctor Antonio Gracia, nuestro compañero fallecido del Hospital de Sagunto, su colaboración en el proyecto. Os voy a presentar un trabajo multidisciplinar y multicéntrico que hicimos con estos 2 hospitales del General de Valencia y un poquito la razón de ser del estudio, tal como ha orientado el doctor Calvo, era intentar dar otra visión a la relación médico-paciente que podemos establecer con ellos en la consulta. Ahora se ha puesto muy de moda los famosos PROS, ¿no? Los Patient Report Outcome, que básicamente, al fin y al cabo, lo que son medidas de desenlace expresadas por el propio paciente. ¿Cuál es su utilidad? Pues su utilidad básicamente está en función sobre todo de que es una información directa que nos va a aportar el paciente sobre aspectos de su propia salud, ¿no? Es el propio paciente el que, en base a su experiencia y a la percepción, es el que está evaluando directamente aspectos sobre su enfermedad y sobre su tratamiento y a través de estos cuestionarios nos transmite a nosotros esa información. La razón de ser y el hecho de que ahora esté de moda es un poco el cambio en la filosofía de la relación médico-paciente, ¿no? Tradicionalmente la relación médico-paciente se basaba en una medicina paternalista, es decir, el médico era el centro del acto médico, ¿no? Nosotros teníamos esa sabiduría que durante muchos años nos había costado adquirir a través del conocimiento y del estudio. Nosotros teníamos la suficiente cualificación para diagnosticar la enfermedad y a partir de ahí implementar al paciente los tratamientos que considerábamos que eran más oportunos para él. Ese concepto de medicina ha cambiado, está cambiando, vivimos otra sociedad y la relación médico-paciente también ha cambiado. Y en este contexto la medicina actual es una medicina más participativa, donde el paciente es el verdadero centro del acto médico, ¿no? Entonces tenemos que contar con su colaboración y tenemos que ser conscientes de las sensaciones y de las experiencias que él puede tener en el contexto de este acto. Y esta es la razón de ser de la utilización de estas medidas de desenlace. El estudio nuestro multicéntrico ha sido aprobado para su publicación en Reumatología Clínica. Estamos pendientes a lo largo de las próximas semanas que se pueda publicar y esto es un report inicial que nos han enviado a los autores. ¿Cuál es el objetivo o la razón de ser
del estudio. Bueno, pues el objetivo que nos planteamos fue analizar el efecto de secukinumab, nivel de interleuquina 17, en cuanto a variables propias reportadas por el paciente diagnosticado de artritis psoriásica y o espondilitis anquilosante en relación a su estado de salud, valorando determinados dominios. Básicamente nos centramos en temas de dolor, de fatiga, de sueño y de calidad de vida. Se realizó en este contexto un estudio observacional, longitudinal, prospectivo, multicéntrico, a 6 meses, con pacientes que en este contexto clínico empezaban tratamiento con secukinumab. Hicimos un corte al inicio y a los 6 meses y recogimos las siguientes medidas de desenlace. Dolor, mediante una escala visual analógica, la fatiga, cuantificada a través de una escala FACI de fatiga con validación internacional, los problemas del sueño, la calidad del sueño a través de un índice de gravedad de insomnio, y la calidad de vida la testamos a través del Eurocool de 5 dimensiones y del PSA-Cool, que es un cuestionario específico de calidad de vida en pacientes con artropatía psoriásica. Desde el punto de vista estadístico, se describe la muestra en cuanto a una distribución de las variables mediante medidas de tendencia central. Se analizó y se estudió si el cambio tras los 6 meses fue estadísticamente significativo mediante pruebas de este student para datos apareados para determinados dominios y también el chi cuadrado para las dimensiones del Eurocool de 5 dimensiones. Se calculó asimismo el tamaño del efecto de cada una de las distintas medidas mediante la D de Cohen. Y los resultados los mostramos por grupos de enfermedad y de forma global. El análisis estadístico se realizó a través del software de Stata V12. Bueno, os voy a presentar brevemente los distintos cuestionarios que utilizamos. Todos conocemos la escala visual analógica del dolor. Se trata de una cuantificación de la percepción del estímulo del dolor mediante una escala numérica cuantificada de 0 a 10. 0 nada de dolor y 10 un dolor insoportable. Luego tenemos la escala FACIT, es una medida de fatiga basada en 13 ítems y que es reportada por el paciente con un periodo de recuerdo de los últimos 7 días. Es la sensación de fatiga que el paciente ha experimentado durante la última semana. Y los distintos ítems se cuantifican o se califican en una escala de respuesta de 0 a 4, desde nada a muchísimo. Como veis, incluye diferentes parámetros o elementos, como puede ser el cansancio, la debilidad, apatía, la falta de energía y el impacto de estos sentimientos en sus actividades de vida cotidiana. Luego el tema de la calidad de sueño lo evaluamos a través del índice de gravedad del insomnio. Esto se trata de un cuestionario breve, es sencillo, es autoadministrado por el propio paciente y consta de 5 ítems. Como veis, el primero evalúa básicamente lo que es la gravedad del insomnio y está dividido en 3 subítems y también una cuantificación de escala desde nada a muy grave. Y los demás parámetros sirven para medir lo que es temas de satisfacción de sueño, interferencias de la mala calidad de sueño en su actividad diurna, percepciones del problema del sueño por parte de los pacientes y el nivel de preocupación o de ansiedad que esta situación de sueño no reparador les podía ocasionar. Luego tenemos el Eurocool de 5 dimensiones, que como todos sabemos es un instrumento genérico de medición de calidad de vida y mediante el cual se valora el estado de salud del paciente. Es de 5 dimensiones, ahí veis los apartados en cuanto a movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor, malestar y ansiedad, depresión. En cada uno de estos ítems hay una cuantificación de 3 niveles de gravedad, desde sin problema, problemas moderados o mucha afectación en ese contexto, y adicionalmente había también una escala visual análoga del dolor. Y luego tenemos el cuestionario del PSA-Cool, es un instrumento de calidad de vida específico para pacientes con artropatía. Como veis, consta de 20 preguntas y al final la puntuación final es el sumatorio de las preguntas positivas que el paciente responde.
Vale. Esta diapositiva hace referencia a los datos descriptivos, demográficos y clínicos de los 39 pacientes que al final completaron el estudio. Tenemos la primera columna hace referencia al total, al sumativo de la segunda y tercera columna, que corresponde a los pacientes, la segunda con artropatía psoriásica y la tercera con espondiloartritis axial, con espondilitis anquilosante. Como veis, de los 39 pacientes, un 54%, 21 pacientes presentaban afectación axial y 18 pacientes, alrededor de un 45%, presentaban afectación periférica, forma de artropatía periférica. La edad media de los pacientes en el estudio fue de 45,3 años, un 40% correspondían a sexo femenino y un 60% eran varones. La duración de la enfermedad, la media era de 8,2 años. Estos eran datos objetivos de actividad inflamatoria, el DAS28 de 3,9, un BASDAI de 4,9, un BASFI de 3,7. Y luego también hicimos un estudio de tratamientos concomitantes o de fármacos biológicos previos que los pacientes habían llevado. Como veis, prácticamente el 80% de los pacientes iban en tratamiento con monoterapia, con el secukinumab, básicamente porque, si os dais cuenta en la última columna, todos los pacientes con espondiloartropatías iban en monoterapia. Y luego de los tratamientos con FAME asociado, la mayoría iban con metotrexato. Un 51% de pacientes habían sido refractarios a tratamiento biológico previo. Un 55% de pacientes con afectación periférica articular llevaban corticoide asociado y un 85% de pacientes con afectación axial iban con tratamiento antiinflamatorio asociado. Vale. Para no hacerlo muy largo y dado que el tiempo que teníamos era más bien reducido, os voy a dar la información de las diapositivas que al final han sido más interesantes en nuestro estudio. Estos son los cambios de variables centradas en los 39 pacientes tras los 6 meses de tratamiento con secukinumab. Los datos expresados en la tabla son en crudo. Posteriormente, un ajuste por regresión estadística de los mismos no produce ningún tipo de alteración en estos resultados, salvo unos mínimos ajustes en los intervalos de confianza, pero que veis que al final son del 95%. Un puntaje más alto en escala de Fatigue y en Europool de 5 dimensiones son datos de mejoría clínica. ¿Vale? Como veis, las diferencias entre los distintos dominios apuntados son significativas y relevantes, pero sí que es verdad que a nivel de lo que era la escala visual del dolor, los resultados de entrada no fueron tan positivos como cabría esperar. Luego, posiblemente, en las preguntas, si queréis, lo podemos comentar, porque hay una cierta razón que justifica esa situación. Llama sobre todo la atención, que ahora luego lo mostraré, el tema de mejoría en test de fatiga y en calidad de sueño. En este respecto, el dominio, el ítem del insomnio, está reflejado en esta diapositiva y el resultado se expresa por cambios desde los niveles basales a los 6 meses y de forma no ajustada. Como podéis ver, los cambios en el sueño, ese cambio es muy positivo y significativo. De hecho, es el dominio, es el PRO donde se obtiene una mejoría más significativa. Si os dais cuenta, las mayores tasas de respuesta se obtienen precisamente en los subgrupos de pacientes con un insomnio moderado o severo. Si os dais cuenta, en esta primera gráfica hace referencia de que al inicio del estudio solamente 4 pacientes no presentaban alteraciones del sueño y al final del estudio son 16 los pacientes que refieren que ya no tienen alteraciones en calidad de sueño. En cuanto a lo que era la afectación en grado moderado de la calidad del sueño, al principio del estudio eran 16 los pacientes y al final del estudio fueron 10. Y como veis, en el subítem de afectación más severa, de temas de insomnio y de calidad de sueño, al principio del estudio fueron 8 los pacientes que se encontraban en esta situación y a los 6 meses solamente fueron 2 los que referenciaban continuar
con alteraciones importantes en el tema de la calidad del sueño. Y luego tenemos esta diapositiva que hace referencia a los cambios que obtuvimos en los distintos subdominios del Eurocool de 5 dimensiones, ¿vale? Como os he comentado antes, el nivel 1 hace referencia a poca afectación en temas, por ejemplo, de movilidad o de autocuidados, y los niveles 3 son los que presentaban unas mayores afectaciones. Como veis, pues bueno, las diferencias son significativas, aunque esta diferencia alcanza rango de significación estadística concretamente en el subdominio de las actividades diarias, como veis, por ejemplo, al final del estudio pasamos de 9 pacientes que tenían mucha limitación en actividades diarias a solo 4, y el otro subdominio, donde obtuvimos unas diferencias con significación estadística, correspondió al tema del dolor y de la incomodidad. Daros cuenta, por ejemplo, en la tercera gráfica, en el nivel 3 del dolor e incomodidad, teníamos 26 pacientes al inicio. Por leerme 2 minutos, Teníamos al inicio del estudio 26 pacientes, una afectación de dolor y de incomodidad, de disconfort muy importante, y solo 11 al final de los 6 meses del tratamiento. Esta es la penúltima diapositiva. Esto es un muestreo a través de Cohen. Esto es un subanálisis estadístico, y para que lo entendáis de forma muy sencilla, es decir, cuanto a la regla o la columna es más alargada, se obtiene una mejoría más significativa del subdominio estudiado. Y como veis, los mayores rangos de beneficio terapéutico los obtuvimos en los dominios de calidad de sueño, en el Eurocool de 5 dimensiones, y otra cosa que nos llama mucho la atención fue también el tema de la fatiga, ¿no? Siempre criticamos que nuestros pacientes están todos cansados, y efectivamente tiene su razón de ser. Es decir, hemos implementado estos cuestionarios y después del tratamiento ellos refieren una mejoría significativa en temas de fatiga. Como conclusión final, comentaros que a los 6 meses los pacientes que iniciaron tratamiento con el fármaco presentaron mejoría en todos los tamaños del efecto del tratamiento en las diferentes escalas estudiadas. La mejoría alcanza significación estadística a los 6 meses del estudio de forma global y generalizada, pero específicamente los dominios de sueño, calidad de vida y de fatiga son los que obtenemos mejores resultados. Y bueno, después de esa situación, creemos en un principio que estas medidas de desenlace reportadas por los pacientes son un valor clínico añadido a nuestras valoraciones objetivas de salud que solemos hacer, y nos permiten de una manera integrada y global realizar una valoración más exacta y más aproximada del estado de salud y del bienestar que refieren nuestros pacientes. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Lerma, por la clara exposición resumida que has sufrido, y agradecemos que te hayas ajustado al tiempo. Vamos a hacer una pequeña alteración del orden de las exposiciones. Ahora vamos a pasar a doña Isabel Balaguer Truy, que es enfermera de nuestro servicio de reumatología del Hospital General y pieza clave para el buen funcionamiento de nuestros pacientes, que nos va a exponer un trabajo muy bonito que han hecho el grupo de enfermería de la Sociedad Valenciana de Reumatología, que son las recomendaciones para el uso del metotrexato. Lo tienen ustedes en un póster también y nos lo va a exponer Isabel cuando tú quieras. Pues nada, antes que nada agradecer también a la Sociedad Valenciana por contar conmigo para hacer esta presentación. Bueno, yo voy a explicar un proyecto que desde el grupo de enfermería de la Sociedad Valenciana pusimos en marcha el año pasado, y fue pues preparar un tríptico sobre recomendaciones para pacientes en tratamiento con metotrexato, ya que es uno de los tratamientos más utilizados y que muchos pacientes suelen tener dudas, efectos secundarios o problemas con este tratamiento. Primero, hacer un pequeño hincapié sobre la importancia de la adherencia al tratamiento. En el año 2003, la OMS definió este término como el grado en el que la conducta de un paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida se corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. La falta de adherencia es un proceso complejo y multifactorial y que está influido por factores que dependen de la situación clínica del paciente, el tratamiento, su entorno personal y el entorno sanitario,
Como vemos, hay muchos factores que influyen en la adherencia terapéutica, factores relacionados con el paciente, como la falta de conocimiento, que no acudan a las citas, problemas psicológicos, negativas sobre el uso del tratamiento, factores socioeconómicos, falta de apoyo familiar, dificultad de acceso al sistema de salud o alto copago. En cuanto a la enfermedad, ausencia de síntomas. En relación al sistema sanitario, falta de relación adecuada entre el médico y el paciente o un seguimiento inadecuado. Y en cuanto a la terapia, un régimen de tratamiento complejo, larga duración del tratamiento y presencia de efectos adversos. Todos estos procesos afectan en la adherencia del paciente, provocando que haya una falta mayor de la que debería. Las consecuencias de la falta de adherencia son muchas y entre ellas incluyen un empeoramiento de la calidad de vida del paciente, falta de control de la enfermedad, mayor probabilidad de recaídas y agravamientos, aparición de efectos secundarios o intoxicaciones cuando no lo utilizan bien, aumento de la morbilidad, falta de racionalización en el gasto farmacéutico y sanitario, ineficacia por la aparición de resistencias y puede favorecer a una mayor agresividad de la enfermedad. La adherencia requiere el consentimiento del paciente con las recomendaciones que se dan por parte del profesional sanitario y expresa una colaboración activa entre el profesional y el paciente en la toma de decisiones que afectan a su propia salud. No solo somos los profesionales los que tenemos que decidir, sino que el paciente tiene que tener un papel activo en el control y en las decisiones que atañen a su enfermedad. En este aspecto, las intervenciones educativas nos dan proporcionan información de forma individual o grupal, oral, escrita o audiovisual, y se utilizan para formar a los pacientes, conseguir que entiendan su enfermedad y su tratamiento, estén más informados y con todo ello conseguir que tengan una mejor adherencia terapéutica. En cuanto a nuestros pacientes, pues se sabe que estos están más preparados para asumir los riesgos del tratamiento si consideran que el beneficio es alto y de ello conlleva la importancia de explicar claramente los beneficios de la medicación. Por tanto, desde el Grupo de Enfermería de la Sociedad Valenciana de Reumatología creímos necesario desarrollar un documento útil y sencillo donde se unificaran todas las recomendaciones que los pacientes en tratamiento con metotrexato deben conocer para conseguir una buena adherencia terapéutica y al mismo tiempo sean conocedores de su tratamiento y de la importancia de un correcto cumplimiento. Entonces, las recomendaciones que hicimos para estos pacientes, en principio decir que es importante que estos pacientes sepan en qué consiste el tratamiento, para qué se utiliza, cuál es la forma de administración, posología, beneficios, consecuencias que provocan el incumplimiento y los principales efectos adversos que pueden encontrarse con el tratamiento. La información es importante que sea clara, detallada, de fácil comprensión para que pueda llegar al mayor número de pacientes, ya que no todos tienen el mismo nivel educativo y les sea útil en su día a día. Por tanto, hemos querido plasmar toda esta información en un formato también que resulte provechoso a los pacientes y sea práctico para ellos. Este es el folleto que hemos diseñado. En su momento, a través de la Sociedad Valenciana, se remitió a todos los socios para que todos pudieran dar su opinión y aportaran ideas que faltaran o que ellos pensaran que podían mejorar el folleto. Y a continuación paso a desarrollar un poquito las partes que componen este tríptico. En primer lugar, se hace una definición de lo que es el metotrexato. El metotrexato, como todos saben, pertenece al grupo de fármacos modificadores de la enfermedad y es capaz de reducir el número de articulaciones inflamadas y dolorosas, evitando que se dañen de forma permanente. Puede combinarse con fármacos biológicos o otros fármacos modificadores de la enfermedad, así como con antiinflamatorios o corticoides. Es un medicamento muy eficaz en el tratamiento de diferentes enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide o la artritis psoriásica, y cuando se usa a dosis bajas, como son las habituales en nuestra especialidad, tiene un efecto antiinflamatorio e inmunomodulador y se puede considerar un fármaco seguro a estas dosis. Sin embargo, los pacientes también deben saber que a dosis altas tiene un efecto citostático, por lo que se utiliza para tratar ciertos tumores en oncología. Esto es importante destacarse a los pacientes porque muchos pacientes que no conocen el fármaco de inicio lo identifican como un citostático y es algo que también les causa miedo para seguir con el tratamiento.
En el tratamiento de las enfermedades reumáticas, el metotrexato, como saben, se puede administrar por vía oral subcutánea, dependiendo de la dosis y de su tolerancia. Y importante que en el caso de administrarse por vía subcutánea, se puede hacer mediante el uso de jeringas o plumas precargadas, que no requieren ninguna manipulación para su preparación. Por lo que hay que dejar claro que no existe riesgo de toxicidad para las personas ni de su entorno, ni para ellos mismos, tanto por manipulación o inhalación, siendo la enfermera de reumatología la que debe ser la encargada de explicar todo el proceso antes de iniciar el tratamiento. Por otra parte, se elaboraron 10 recomendaciones que consideramos que los pacientes deben saber sobre el uso del metotrexato. En primer lugar, se debe tomar o administrarse una vez a la semana, intentar siempre el mismo día. Y importante seguir estas recomendaciones para que tenga una adecuada efectividad y evitar efectos secundarios. Se añade un suplemento de ácido fólico al día siguiente para evitar ciertos efectos secundarios y en algunos casos a veces es necesario aumentar la dosis a otros días de la semana. Se debe evitar el consumo de alcohol, ya que aumenta la probabilidad de aparición de otros efectos adversos. Y en cuanto a los efectos secundarios más frecuentes, destacan las náuseas o el malestar gastrointestinal, falta de apetito, cefalea y cansancio tras la toma de cada dosis semanal del fármaco. Un consejo que solemos utilizar en la consulta es que esto puede evitarse o minimizarse cuando tomando la dosis diaria en 2 tomas, evitando realizar ingestas copiosas, bebiendo abundante agua durante el día de la administración, pero que si a pesar de todo ello no desaparecen, se debe consultar con el equipo de reumatología. Se recomienda también utilizar protección solar. Debe evitarse el embarazo y la lactancia mientras esté con el tratamiento y en caso de deseo gestacional consultar con el equipo para la retirada programada del fármaco y la planificación del embarazo. Cuando el embarazo aparece embarazo no planificado hay que suspender y contactar inmediatamente con el servicio. Recomendable la vacuna anual de la gripe y se recomienda consultar con el equipo de reumatología para vacunas adicionales. Los beneficios pueden tardar varias semanas en aparecer, por lo que es importante informar al paciente de que no debe modificar o interrumpir el tratamiento por su cuenta. Durante todo el tratamiento también hay que informarle que se le realizarán analíticas de forma periódica para controlar la seguridad y efectividad del fármaco y ante duda, caso de infección, intervención quirúrgica, patología oncológica o embarazo, siempre contactar con el equipo de reumatología. Por último, como conclusiones, decir que la falta de adherencia al tratamiento es un problema mundial de gran magnitud que tiene sobre todo 2 consecuencias importantes y directas: una disminución de los resultados en salud y un aumento de los costes sanitarios. La adherencia terapéutica es un proceso complejo, influido por múltiples factores relacionados entre sí, como hemos visto anteriormente, y que se asocian con el paciente, el fármaco, la enfermedad y el profesional sanitario. Y en este aspecto consideramos que enfermería tiene un papel fundamental en el control de la adherencia terapéutica y en favorecer que se lleve a cabo de forma correcta. Las intervenciones educativas contribuyen a que estos pacientes entiendan su enfermedad, comprendan su tratamiento, estén más informados y sea más fácil que tomen bien la medicación. Por tanto, desde el grupo de enfermería de la Sociedad Valenciana de Reumatología queremos que nuestros pacientes tengan una información útil, veraz, de fácil comprensión y sobre todo que les aporte seguridad cuando utilizan el tratamiento con metotrexato, les ayude a conseguir una mayor adherencia terapéutica y consiguientemente un mayor control de la enfermedad. Consideramos que un paciente informado es un paciente empoderado que debe disponer de conocimiento para entender la enfermedad y su tratamiento. Por último, decir que este trabajo, esta presentación la hago en nombre del grupo de enfermería de la Sociedad Valenciana de Reumatología, ya que entre todas las compañeras lo hemos llevado a cabo, y decir que a través de la Sociedad Valenciana se difundirá a todos los hospitales en los próximos días para que todos puedan disponer de él. Así que muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias Isabel por tu interesantísima presentación y ese agradecimiento va dirigido a todo el grupo de enfermería de la Sociedad Valenciana y fijaros cómo se notan los resultados y el beneficio para el paciente cuando tratamos juntos y trabajamos juntos reumatólogos y enfermeras. Esto es una pieza clave. Tenemos a Amelia Carbonell. Sí que está Amelia Carbonell. Bueno, pues entonces la tercera comunicación corre a cargo de doña Amelia Carbonell, enfermera del hospital, como saben todos ustedes, San Juan de Alicante, y nos va a hablar de la importancia que tiene la enfermera, la enfermería, porque también hay enfermeros,
en el tratamiento, en el apoyo al paciente. ¿Qué nos aporta enfermería al paciente? Cuando tú quieras, Amelia, estamos a tu disposición. Vale, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los técnicos por ayudarme a estar aquí virtualmente, porque esto parece que es más complicado de lo que parece. Bueno, gracias a la Sociedad Valenciana por haberme invitado a participar. Y bueno, pues voy a intentar decir cuál puede ser la aportación de una enfermera en las espondiloartritis. En primer lugar, voy a referirme a la Expoguía de la SER de 2015, la actualización de 2018. En ese momento, bueno, pues ya se recomienda la participación de la enfermería clínica especializada de forma presencial o telefónica. También nos dicen que los pacientes podrían beneficiarse con ayuda de programas de educación, preferiblemente en forma grupal, impartidos por esta enfermera. Es una manera de favorecer el automanejo del propio paciente y el aumento a la adherencia del tratamiento. Bien, pues el esquema que voy a seguir son unas pinceladas de espondiloartritis y qué aportación puede hacer la enfermera desde la consulta de enfermería al equipo de reumatología y al paciente. Bueno, pues comentar, como creo que casi todos sabemos, la espondiloartritis es un grupo de enfermedades reumáticas inflamatorias que comparten características inmunológicas, clínicas y evolutivas. Las más prevalentes pueden ser la sacroilitis radiográfica con o sin espondilitis, anquilosante, la artritis inflamatoria variable, entesitis dactilitis, puede ir asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal crónica, puede asociarse a psoriasis y otras lesiones mucocutáneas. También hay una cierta tendencia a la inflamación ocular anterior, hay un incremento en la incidencia familiar, de ahí la importancia de los antecedentes familiares, no suele ir asociada al factor reumatoide y sí suele tener una fuerte asociación al antígeno HLA-B27. Bien, entonces, según la agrupación de estas características clínicas que acabo de comentar, ASAS nos denomina las siguientes patologías, que son la espondilitis indiferenciada, artritis psoriásica, uveitis anterior, artritis reactiva, artritis asociada a colitis o enfermedad de Crohn, espondiloartropatía juvenil y, como no, la más prevalente, espondilitis anquilosante. Dependiendo del predominio o afectación que tenga la enfermedad, si es axial encontraríamos la axial no radiológica o la espondilitis anquilosante, y si es de predominio periférico, ahí situaríamos artritis reactiva, psoriásica, enfermedad inflamatoria intestinal y espondilitis indiferenciada. Bien, según toda la literatura que he revisado, está claro que las espondiloartritis requieren un abordamiento multidisciplinar y eso significa médicos de primaria, médicos habitualmente llamados especialistas, como son los reumatólogos entre otros, enfermera experta en reumatología, nutricionista o en su falta la enfermera experta en nutrición, que cada vez está en más hospitales, fisioterapeuta, psicólogo, educadora diabetológica, podólogo y, como no, esa parte tan importante que es la familia o el cuidador principal de los pacientes. Bien, ¿y qué puede hacer? ¿Cuál puede ser la aportación desde la consulta de enfermería en reumatología? Pues bueno, a grandes rasgos, la enfermera hace una gestión de los cuidados del paciente con enfermedad reumática, promoción y educación de salud, manejo en las distintas terapias, control de incidencias, comorbilidades, control importantísimo del cumplimiento terapéutico y, como no, la monitorización. En la monitorización incluimos las enfermeras la evaluación de distintas pruebas diagnósticas, tanto radiológicas como de laboratorio, recuento articular, control de IMC y otras constantes vitales y, como no, los PROs. Bien, si volvemos a ASAS, las pruebas que nos recomienda valorar y cuantificar e incluir en la historia clínica del paciente, que tanto lo realiza el médico como la enfermera, bueno, pues suelen ser pruebas radiológicas, reactantes de fase aguda, puntos dolorosos, puntos inflamados
distintos cuestionarios PROs, como ha comentado el compañero en la charla anterior, de calidad de vida, movilidad espinal, y por parte del paciente muy interesante el que nos haga la valoración personal o cuantificación de escalas de dolor, valoración global de la enfermedad y test de cansancio o de fatiga. Y pasamos a otro punto, ¿qué aportación puede hacer la enfermera al equipo? Pues ante todo, y lo más importante, es que colabora en el seguimiento, de manera presencial, telefónica o telemática, como pasa últimamente debido al COVID y a la pandemia. Todos hemos aprendido y mejorado recursos telemáticos para contactar con el paciente, bien a través de webcams, bien a través de determinados permisos que permiten teletrabajar desde casa y contactar con los hospitales. Bien, todo esto, ¿cuáles son las principales prestaciones que hace la enfermera? Bueno, pues coordina el manejo de las terapias biológicas y no biológicas, tanto subcutáneas como intravenosas. Solemos realizar, controlar o evaluar si está todo completo y correcto, el screening previo a terapia biológica antes de iniciar un tratamiento. Muy importante, facilitar la resolución de dudas y facilitar el acceso al reumatólogo, al paciente en caso de necesidad. Y, por supuesto, el control de incidencias, toxicidades y efectos adversos generalmente producidos por los fármacos y, cómo no, las posibles comorbilidades. Al hilo de las comorbilidades, en este artículo, pues bueno, se ve con claridad que los pacientes que están diagnosticados de psoriasis y obesidad y encima tienen una cierta, fuman y consumen alcohol, bueno, pues aumenta la predisposición a desarrollar una inflamación sistémica, una diabetes, disfunción endotelial, aterosclerosis o incluso infarto de miocardio. Bien. ¿Qué más aportaciones puede hacer al equipo la enfermera? Bueno, pues en algunas y en cada vez más unidades de reumatología de España se realiza la valoración del riesgo cardiovascular, el control en el cumplimiento terapéutico, importantísimo que el paciente cumpla la pauta, las dosis en el momento del medicamento. Ahí surgen muchas dudas con los pacientes. También facilitamos la autocumplimentación y evaluación de los PROs, porque no se trata de darles una hoja, un cuestionario en el que el paciente tenga que poner sin más crucecitas. No, es muy importante intentar aclararles que debe de valorar su dolor inflamatorio, haciéndoles una diferencia entre lo que es dolor inflamatorio, dolor mecánico o dolor degenerativo producido por la artrosis. Entonces, para que no mezclen todos sus males, todos sus cansancios y esos cuestionarios puedan ser lo más fiables posibles. Bien, por otro lado, participamos en la monitorización. Las enfermeras que están más entrenadas, más formadas, pueden realizar la exploración y el recuento articular de 28 o de incluso 64 articulaciones. Y la metrología. La metrología básicamente se realiza en la espondilitis anquilosante y aquí valoramos la movilidad espinal. No me voy a entretener, pero las mediciones más habituales que casi todos conocemos es el occipucio pared, trago pared, el Schober modificado, rotación cervical, la flexión lateral y la distancia intermaleolar. Bien. Y pasamos al último punto, que sería qué aportación hace la enfermera al paciente. Bueno, pues ante todo lo que hace es una promoción y educación para la salud personalizada. Es muy importante, la enfermera tiene como una visión holística o integral en las cuales tenemos en cuenta las características individuales de cada paciente, tanto a nivel social, económico, familiar o físico, para darles nuestra mejor recomendación. También enseñamos y adestramos al paciente en las terapias subcutáneas, enseñando una buena y correcta técnica de inyección y transmitimos autorresponsabilidad en el uso de estos fármacos.
Esto significa que hay fármacos que requieren unas condiciones para el desplazamiento, para la conservación y para el manejo de la pluma muy específicas. Y hemos de transmitir que hagan un buen uso de esos fármacos, que los utilicen bien, que los administren bien, porque si no vamos a perder dinero y eficacia. Bien, otro punto en el cual las enfermeras tratamos mucho al paciente es el apoyo psicológico, en el cual les vamos enseñando a aceptar su enfermedad. Una enfermedad crónica siempre es difícil de aceptar, de digerir por parte del paciente, y vamos poco a poco enseñándole puntos para afrontar y aceptar mejor su enfermedad, que es para siempre. A ver, y yo en plan amigo a mis pacientes les digo que tienen que hacerse amigos de su enfermedad, puesto que si son amigos, la tratan bien, la cuidan bien, la escuchan, adaptan un poco sus hábitos de vida, esa enfermedad les responderá de mejor manera que si están en contra de ella y se empeñan en no quererla o no tener algo que, bueno, que la salud y la vida pues les ha aportado. Otras prestaciones o otras cosas que puede hacer la enfermera por los pacientes es, en algunas unidades, sobre todo en Cataluña y en Canarias, está esto muy avanzado, hacen programas de educación sobre el cese tabáquico, ¿vale? Aquí habitualmente lo hacen neumólogos, pero bueno, es otra posibilidad. Y también, como no, los talleres educacionales, tanto previos al inicio de las terapias biológicas como en el seguimiento posterior. En nuestro hospital pues tenemos una gratificante experiencia reuniendo a pacientes de enfermedad inflamatoria con terapias biológicas, en los cuales nos hemos compartido, nos hemos beneficiado de las opiniones y de toda la educación que se ha dado, incluso de los sentimientos que han tenido esos pacientes. Muy interesante y muy recomendable. Importante que no instruyamos solo al paciente, sino que siempre intentemos que venga acompañado de alguien de su familia para transmitir las necesidades del paciente y para poder transmitir los mejores autocuidados, sobre todo en las articulaciones. Y ya casi para finalizar, no podemos dejarnos de lado la recomendación del ejercicio físico más adecuado para cada paciente. Todos sabemos que el ejercicio es necesario en condiciones normales, es mejor hacer que no hacer, pero sobre todo en este tipo de pacientes de espondilitis anquilosante sabemos que si no se mueven, si no realizan ejercicio, van a tener más dolor que si lo realizan. Por lo tanto, hemos de sugerirles e intentar de todas las maneras que hagan el ejercicio adecuado a sus posibilidades articulares. No podemos dejar de hablar y de ver la clara relación que está entre la nutrición y la salud en todas las personas, sobre todo los pacientes con psoriasis y artritis psoriásica, tienen una tendencia a lo que se llama el síndrome metabólico, el cual condiciona el empeoramiento de la salud en general y aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en las arterias coronarias o ictus. Por lo tanto, una de la primera terapia o recomendación o consejo de este síndrome se basa en una alimentación adecuada. Dieta mediterránea, evitar fritos, grasas, intentar tomar los productos lo menos cocinados posibles para aprovechar todos sus nutrientes. Y bueno, y ya llegando a la última diapositiva, ¿cuál sería el objetivo de todas las aportaciones que puede hacer una enfermera a los pacientes con espondiloartritis? Pues bueno, lo que intentamos las enfermeras desde nuestro nivel y desde nuestro perfil profesional es intentar reducir la actividad de la enfermedad de manera farmacológica y sobre todo no farmacológica, controlar, intentar el daño articular y las manifestaciones articulares, mejorar la calidad de vida, preservar la capacidad funcional del paciente, la autonomía y que la participación social, que el paciente sienta lo más normal posible a pesar de su enfermedad.
Entonces sí que en distintos artículos nos dice que este diagnóstico y tratamiento de las espondiloartropatías pueden ser desafiantes, requieren un enfoque multidisciplinario y en muchas ocasiones son los equipos de digestivo, dermatología y reumatología los que se hacen cargo de estos pacientes. Por lo tanto, me parece que a nivel de enfermería, de las enfermeras, la información y la educación al paciente son clave para mejorar el resultado de las espondiloartropatías. Bien, y hasta aquí he llegado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Amelia. La verdad es que perfecto, como siempre, y como no podía ser de otra forma, y demuestras que lo importante es que el enfermo sea el centro de nuestra actividad, desde luego. Vamos a ver preguntas que tengamos. Yo desde aquí no veo ninguna mano levantada, ningún chateo. Mientras hay alguna pregunta, vamos a seguir con Amelia. De todas las actividades que has dicho, ¿cuál crees que es la que el enfermo está más agradecido con vuestra participación? Bueno, pues yo lo que pienso, me atrevo, vamos, como enfermera a decir que la proximidad, la cercanía de la enfermera, unida a la formación que tenemos las enfermeras especializadas en reumatología, bueno, pues que somos capaces de resolver las dudas del paciente, colaborar y ampliar sobre todo en la información de la enfermedad y de los tratamientos que prescriben los reumatólogos, pero en un lenguaje sencillo y entendible que llega con facilidad al paciente, a la vez que valoran mucho el que en caso de necesidad les facilitemos el acceso al reumatólogo. Muy bien, yo no veo preguntas por aquí. José Manuel, ¿veis alguna? ¿Hay alguna que no divisemos? Mientras No, de aparece, momento no hay ninguna. pues bueno, pues seguiremos. A ver, Isabel, una cosa importante, habéis hecho un trabajo muy bueno y muy bonito, pero eso de llegar a todos los reumatólogos. ¿Cuándo y cómo va a llegar ese documento a los servicios, a los hospitales? Bueno, pues la idea es que a partir de la semana que viene empiece a difundirse a todos los hospitales donde haya servicio de reumatología de la Comunidad Valenciana. A través de la Sociedad Valenciana se van a hacer cargo de esa difusión. Y luego también en un futuro se colgará en la página web de la Sociedad Valenciana en formato PDF para que todo aquel que quiera acceder a él o que lo necesite lo pueda descargar. Folletos hay impresos un montón, entonces en principio va a haber 100 para cada hospital, cuando se acaben se podrán pedir más y luego tenemos el acceso a la página web para que esté al acceso de todo el mundo. Tenéis que tener en cuenta que hay reumatólogos que no están en hospital, que están trabajando en medio privado solo, con hospitales privados. Entonces, como yo creo que en la Sociedad Valenciana constan como tal, que puedan acceder a la misma. Sí, a través de la Sociedad Valenciana intentarán para que todos los socios y todos los reumatólogos puedan disponer del trabajo. Y yo repito las gracias al trabajo que hacéis en enfermería. Claro. Doctor Lerma, después de todo lo hecho, en la práctica, ¿cree que es importante meter los pros en la historia clínica del paciente y en la visita diaria? ¿Y qué ventajas aportaría eso? Hombre, yo la verdad es que yo creo que es una situación que incluso nosotros hemos comentado en el hospital. Yo creo que sí que realmente es un tema interesante. Nos tenemos que dar cuenta que la información que nos facilita el tema de los pros es que nos permite, es un instrumento que nos permite obtener el punto de vista del paciente sobre parte de nuestra actuación clínica. Recoge aspectos subjetivos del paciente que nosotros de entrada no podemos captar sino a través de estos mecanismos. Creo que efectivamente nos aportan datos adicionales en relación a bienestar de salud que podemos conseguir, a parámetros de efectividad de la implementación de las distintas terapias farmacológicas o datos de seguridad. Y yo luego, fijaros, yo creo que posiblemente el dato más significativo del estudio es que dominios que nosotros creo que inicialmente no somos capaces de valorar o que nunca nos hemos preocupado, como es la calidad del sueño o el susodicho tema de fatiga de los pacientes, para ellos es un tema muy importante. Y dicho de forma subjetiva, la mayor percepción de beneficio terapéutico son en esos dominios. Con lo cual yo creo que efectivamente
es una herramienta que en el contexto de nuestro trabajo y sobre todo contando con la colaboración estrecha de nuestro personal de enfermería, yo creo que ese binomio nos va a facilitar el uso de esto y de poder tener otra visión del acto médico y tener otro feeling, otro feedback de la actuación clínica nuestra con el paciente. Eso te iba a decir, que necesitamos, como no, la participación de enfermería, como ha dicho ya Amelia hace un ratito, ¿eh? O sea que sin enfermería nos resultará muy difícil, ¿no? Es fundamental, yo creo que esa colaboración es fundamental. Ya sabes que nosotros en la consulta contamos con nuestras enfermeras, con las 2 Isabeles que en este momento tenemos y antes de que los pacientes entren en nuestra consulta, ya han pasado por su consulta, ya han establecido los pertinentes cuestiones en función de la patología. Así es. En este trabajo, el trabajo de Isabel es sí, es fundamental. fundamental. Y, Y quizá esto Isabel nos pueda responder. ¿El enfermo qué siente con la aplicación de estos test? ¿Se ve satisfecho? ¿Le gusta? ¿Le incordia? ¿Qué opina el paciente? No, sí, se ve satisfecho porque ve que a través de estos cuestionarios profundizamos en aspectos que de normal a lo mejor la consulta médica, como dice el doctor Lerma, por falta de tiempo no se puede profundizar. Entonces se ve satisfecho y contento de que no nos basemos simplemente dolor, actividad analítica, sino que nos preocupemos también por aspectos de su día a día y de su calidad de vida. Entonces ellos están satisfechos y nos lo muestran así. Nos quedan 5 minutos. ¿Hay preguntas o yo no veo ninguna? Sí, tenemos una mano levantada. Pues desde aquí no se ve. Si tú le das paso. María Dolores Gil. ¿Es María Dolores Gil la pregunta? Sí, un segundo. Es que no. Sí, María Dolores Gil. María Dolores, cuando tú quieras. María Dolores. Hay que habilitar el micro. Sí, ¿me oyen? Perfecto. Vale, pues nada, buenas noches. Nada, muchas gracias a todos los ponentes y nada, comentar que estoy muy orgullosa de la presentación de mis compañeras. Quiero también comentar que se hará eco en los colegios de enfermería y la importancia que tiene también el tema de ese folleto del metotrexato y bueno, que tendrá consecuencias positivas para los pacientes y para la población para las enfermeras de atención primaria. Y nada, y felicitar también al Congreso y a usted, doctor Calvo, por ese apoyo tan condicional que nos tiene. Os lo merecéis. Eso, más que preguntar, era confirmar lo que estamos diciendo de vuestra importancia. Quedan 2 minutos más. ¿Alguna pregunta más? O si no, tú que eres más mayor, Amelia, ¿cómo ves en los 6, 8, 10 años últimos la evolución que ha habido tan importante en enfermería y reumatología? Hola. A ver, mi opinión es que hay un antes y un después del libro que editamos de la propuesta de contenidos de una consulta de enfermería en reumatología. O sea, a partir de editar ese libro, que como bien sabemos todos y sabes, lo hizo el grupo de enfermería de la Sociedad Valenciana de Reumatología, se ha hecho publicidad en toda España, entonces se ha fomentado las consultas de enfermería. Han aumentado en número, se han implementado más, incluso muchos reumatólogos se han interesado al ver el contenido de ese libro por tener enfermeras y montar consultas de enfermería en sus unidades de reumatología. Entonces, yo creo que para eso, pues las enfermeras valencianas, pues hemos sido un punto muy importante en el desarrollo de las unidades de reumatología en España, francamente. Pues sí, así es. Y última participación. Sí, tenemos una pregunta, doctor Calvo, del doctor Navarro. Y eso iba a decir, se le veía ahora. Doctor Navarro. No es un comentario. Bueno, primero agradecer a todas, por supuesto, su esfuerzo y su parte que hacen más completa toda nuestra asistencia. Hay una comunicación por parte de la Consellería con respecto a las futuras vacunaciones con vistas no solamente a la gripe, sino al posible vacunación sobre COVID. Y entonces se nos va a pedir a todas las organizaciones de profesionales que hagamos algunas recomendaciones o que hagamos en qué momento, de qué forma tenemos que comunicar algo al respecto de estas vacunaciones.
Y por parte de la Sociedad Valenciana de Reumatología se va a comunicar el problema del metotrexato, para que lo sepáis, lo tengáis en cuenta vosotros que veis a estos pacientes. Como sabéis, hay artículos que dicen que realmente lo que hay que suspender 2 semanas antes y probablemente también 2 semanas después para la administración de las vacunas, tanto de la gripe como de la que venga del COVID, hay que suspender el metotrexato porque es lo que realmente rebaja la respuesta a la vacuna. Entonces, para empezar un poco ya haremos una comunicación oficial, pero para que lo empecéis a saber que se va a comunicar esto a la Consellería, que nuestros pacientes, los de reumatología, y si quieren exponerlo a algunos otros en que se utilice el metotrexato, suspender 2 semanas antes y 2 semanas después de la fecha de vacunación la administración de metotrexato para que la respuesta a la vacuna sea más óptima. Simplemente que lo tengáis en cuenta al respecto. Pues Paco, yo creo que interesantísimo, pero habrá que aquilatarlo bien porque como es algo que no se hace habitualmente, vamos a liar a los se hará una comunicación oficial. Esta es lo que nos ha pedido la Consellería. Nosotros vamos a enviar esta respuesta. Bien. Ella es la que tendrá que implementarlo, pero vamos, en nuestra sociedad enviaremos y colgaremos haremos una referencia al respecto. El lío que hay con el metotrexato y los centros de salud, pero bueno, lo que a cada consellería habrá que hacerlo. Pues bueno, yo creo que muchas gracias, por supuesto, a las 3 maravillosas ponentes. Las conferencias han estado muy bien y damos por clausurada la mesa y damos paso a la doctora Paloma Vela, que va a ser quien clausure este congreso, que creo ha sido muy positivo. Hola, buenas tardes, buenas noches ya. No tengáis miedo que no me voy a extender porque ya es muy tarde y es viernes. Pero no quería que acabara este congreso sin decir 2 palabritas. En primer lugar, dar la enhorabuena a todos los ponentes y moderadores porque sé que el esfuerzo no ha sido solo preparar y exponer de forma magnífica sus exposiciones, sino lidiar con todo esto de la tecnología que no ha sido fácil. Y en segundo lugar, quiero hacer un agradecimiento especial a la industria. Ellos siempre han colaborado con nosotros. Este año ha sido una circunstancia muy rara, sin poder tener esa interrelación personal que tanto nos gusta a todos, y pese a ser esta circunstancia tan anómala, no hemos tenido, se han volcado como siempre en colaborar y en ayudarnos a que se pudiera realizar este congreso. Así es que no quiero deciros nada más. Un fuerte abrazo a todos y sobre todo cuidaos mucho y que en breve este encuentro pueda volver a ser presencial. Un fuerte abrazo. Gracias.